En esta sesión voy a ocuparme de los primeros textos de Marx escritos en 1842 cuando asumió la dirección del periódico de Colonia La Gaceta Renana. Son textos como periodista político, como periodista filosófico si se quiere, pero antes de entrar en materia quisiera hacer algunas observaciones de carácter metodológico que me servirán para leer estos textos. El primer comentario de carácter metodológico es que ya para ese momento, en 1842, el grupo de los jóvenes hegelianos, vale decir, aquel sector de los discípulos de Hegel que politizó su pensamiento, ya se encontraba plenamente configurado. Ya habían aparecido los textos fundamentales y las instituciones que le dieron cohesión teórica y política a ese grupo. David Friedrich Strauss ya había publicado su libro La vida de Jesús en 1835. Bruno Bauer ya había publicado su panfleto anónimo La trompeta del juicio final en 1840. Ludwig Feuerbach ya había publicado La esencia del cristianismo en 1841 y Arnold Ruge ya había fundado en 1838 el periódico Los Anales de Halle, que fue el altavoz publicitario del grupo de los jóvenes hegelianos. Lo que quiero decir es que para el momento en que Marx publica sus primeros textos, el movimiento joven hegeliano al que se unió desde 1837 ya estaba consolidado sin que Marx interviniera en nada para ello. Pudiéramos decir que Marx fue invitado tardío a una fiesta que él mismo no ayudó a organizar. Empezó a bailar sobre melodías que él mismo no escribió. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya mencioné en la introducción a este curso, existe una cierta tendencia, sobre todo en el marxismo y en la historia de las ideas, a sobredimensionar la figura de Marx, colocando su pensamiento en relación inmediata con el de Hegel, como si entre él y Hegel no hubiera existido absolutamente nada. Pero lo cierto es que el Hegel que lee Marx es ya un Hegel mediado por la interpretación de Strauss, Bauer, Feuerbach, Hess y Ruge. Es decir, se trata de un Hegel que ya ha sido invertido, digamos, que ya ha sido radicalizado hacia la praxis. Por esta razón, y moviéndome más allá de las lecturas heroicas de Marx, que tan solo contribuyen a deshistorizar el corpus textual de su producción temprana, el propósito de esta sección, y yo diría el propósito de este curso en general, es restituir ese corpus textual al escenario del movimiento joven hegeliano en el que adquiere propiamente su sentido. Si lo prefieren, el propósito de este curso es ofrecer una lectura del joven Marx que escape de los anacronismos históricos con que usualmente han sido analizados, buscando restituir esos textos a su contexto pragmático. Y en este sentido, mi lectura estará muy influenciada por la historia conceptual de Reinhard Koselleck, pero también por la historia intelectual adelantada en Argentina, por ejemplo, por Elías Palti. Dicho esto, volvamos al año 1842. Marx tiene 24 años y ha resignado ya el adelantar una carrera como profesor universitario debido a la persecución que en ese momento las autoridades prusianas llevaban a cabo en las universidades contra todos los disidentes. Sin medios propios y sin ingresos, Marx se ve obligado a incursionar en el terreno del periodismo, que en aquellos días estaba en pleno auge debido a la politización resultante de la Revolución Francesa y sus secuelas en Alemania. Tenía doctorado, una tesis sobre Epicuro y Demócrito presentada en la Universidad de Jena, pero no tenía trabajo. Y entendió muy bien que el periodismo podía darle al mismo tiempo la oportunidad de saltar al mundo de la praxis y de asegurar su sustento familiar. Y es entonces cuando decide aceptar la oferta de servir como jefe de redacción de un nuevo periódico de oposición, a pesar de las leyes de censura que en ese momento habían sido proclamadas en la monarquía prusiana contra los disidentes. La junta directiva del periódico estaba compuesta en parte por banqueros y empresarios de la región de Renania, zona en la que había surgido una próspera burguesía comercial, pero también por simpatizantes del joven hegelianismo, entre ellos el escritor judío Moses Hess. A pesar de esta diversidad de orientaciones, les unía a todos ellos su oposición a la monarquía absolutista de Prusia, todos los miembros del comité directivo de esta nueva Gaceta renana,
la monarquía prusiana, digo, que se había negado a introducir una constitución republicana y apenas había implementado tímidas reformas a nivel administrativo y económico. Su asignatura pendiente era la modernización del Estado, es decir, la implementación de un Estado moderno de derecho, conforme a los ideales de igualdad y libertad universales proclamados por la Revolución Francesa. Es a esta política de redacción que Marx se acoge en 1842 al asumir la dirección de la Gaceta Renana. El detonante que impulsó los primeros artículos de Marx fue entonces la decisión por parte de un periódico prusiano de publicar los debates del Parlamento renano que se reunió en Düsseldorf entre el 23 de mayo y el 25 de julio de 1841. Utilizo aquí la palabra parlamento, Landtag, en lugar de dieta, usada por ejemplo por la traducción de Wenceslao Roses, a pesar de que en realidad no se trataba de un parlamento en el sentido democrático como lo entendemos hoy. Era en realidad una pequeña concesión que la monarquía prusiana había hecho para mitigar de algún modo la presión que sobre ella ejercían las fuerzas de oposición en Alemania. La monarquía permitió que en cada región perteneciente a la Confederación Alemana, todavía no existía Alemania como nación realmente, se erigiera un parlamento en el que pudieran sentarse delegados de los distintos estamentos. Vale la pena recordar aquí que la Prusia, regida por el rey Federico Guillermo IV, era un régimen reaccionario, enemigo de los ideales republicanos de la Ilustración y la Revolución Francesa, que combinaba rasgos feudales con una expansión económica dirigida por el Estado en base a medidas proteccionistas, como el llamado Zollverein, que era una especie de aduana orientada a regular el mercado interno. Era entonces un régimen paternalista, cristiano, absolutista y altamente jerarquizado sobre la base de un sistema estamentario muy propio del antiguo régimen. Los estamentos eran una especie de agremiaciones que agrupaban a individuos conforme fuera su actividad económica y social. Estaba, por ejemplo, el estamento de los nobles, propietarios de grandes extensiones de tierra, el estamento de los campesinos, el estamento de los comerciantes, de los artesanos, de los fabricantes, etc. Aquí debemos entender que los estamentos no son clases sociales, en el sentido en que posteriormente lo entendería Marx. Digo entonces que el Parlamento renano estaba compuesto por representantes de los distintos estamentos que defendían los privilegios especiales de la nobleza urbana y agraria. Para elegir y ser el elegido, el Parlamento renano exigía como requisito ser propietario, con lo cual la nobleza se aseguraba de antemano la perpetuación de sus privilegios. Marx aprovecha entonces la oportunidad de que los debates del Parlamento renano se hicieron públicos y planea analizar críticamente estos debates en una serie de 4 artículos, de los cuales únicamente logró publicar 2 en la Gaceta Renana. Uno referente a los debates sobre la ley de censura y otro, que es el que nos va a ocupar hoy, referente a la ley sobre el robo de leña. Los 2 artículos en realidad deberían ser leídos juntos y eso haremos. Pero el énfasis estará puesto en el segundo de estos artículos sobre la ley del robo de leña, que corresponde a la serie iniciada el 25 de octubre de 1842 y que se prolonga durante 5 entregas del periódico hasta el 3 de noviembre de 1842. Lo que hace Marx en esta serie de artículos es realizar una crítica del Estado prusiano a partir del concepto racional de Estado. Es decir, el concepto racional de Estado, tal como lo entendía Hegel, le servirá a Marx para criticar contrafácticamente la realidad de la monarquía prusiana. Poner frente a frente la realidad histórica del Estado prusiano, de carácter confesional, absolutista, como les digo, feudal, y el concepto racional de Estado acorde con la noción universal de humanidad, tal como empezó a ser realizado desde la Revolución Francesa de 1789 y tal como fue conceptualizado luego por Hegel y después por Feuerbach. Pero aquí debemos tener una nueva precaución metodológica en cuenta. El Estado racional que invoca el joven Marx poco en realidad tenía que ver con el liberalismo. Esto es importante. Marx no era un racionalista liberal
en este momento temprano de su carrera, como suelen decir los marxistas, sino que era más bien un republicano radical, tal como tendremos oportunidad de ver en nuestro análisis del texto sobre el robo de leña. Al asumir en 1842 la dirección de la Gaceta renana, Marx se alía con las fuerzas del liberalismo renano, esto es cierto, que luchaba por defender ciertas conquistas de la Revolución Francesa introducidas en Renania por las invasiones de Napoleón, como por ejemplo el Código Jurídico francés, que garantizaba el principio de igualdad civil, así como las libertades públicas, lo mismo que la libre disposición de la propiedad privada. Esta codificación jurídica estaba en conflicto directo con las tradiciones del derecho germánico, que la monarquía prusiana se empeñaba en restaurar. En 1821 fue desmontado el Código de Napoleón y reemplazado por el derecho prusiano. De modo que, al asumir la dirección del periódico, Marx toma posición estratégica en el largo enfrentamiento entre la monarquía prusiana, que buscaba impedir la constitución de un Estado moderno en Alemania, y la incipiente sociedad civil renana que había surgido como consecuencia de las invasiones napoleónicas. De modo que yo me voy a centrar en estos videos primeros en los artículos sobre el robo de leña, y voy a utilizar para ello la traducción de Wenceslao Roses, que aquí la tengo en PDF, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1982, los escritos de juventud de Marx, pero también es posible consultar pues, la versión que de estos artículos sobre el robo de leña hizo la editorial Gedisa de Barcelona, los debates de la dieta renana, en traducción de Juan Luis Bermal y Antonia García. Estos son textos que se pueden consultar, pero como les digo, yo voy a utilizar la traducción de Wenceslao Roses, publicada por el Fondo de Cultura Económica.